Bienvenidos amigos a esta reflexión de este jueves. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por ver esta reflexión, por analizarla y escucharla. De todas maneras, la reflexión que yo hago es para el que quiera escucharla. El que quiera oír, que oiga, dice el Señor. Y ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón, que seas dócil para escucharla, que de verdad te dejes impactar de la palabra de Dios. No te metas con ideas absurdas de es que yo soy así, a mí nadie me hará cambiar. No te metas con ideas como es que a mí me educaron de esta manera y así como me educaron, así voy a ser. Aunque esté equivocado, yo no voy a cambiar. Por el contrario, déjese impactar por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. No hay otra verdad. Por eso yo no entendía esa frase cuando decía Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y yo decía, pero pues, ¿y para qué dice eso? ¿Eso como qué sentido tiene? En mi juventud yo decía, ¿eso para qué? ¿Cómo así que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? ¿Eso qué quiere decir? Que debemos creer en Él, sí, pero y que eso es que yo soy la verdad. Luego, cuando ya veo que hay tanto protestantismo en el mundo y que hay más de 60.000 iglesias en el mundo, 70.000, y todo el mundo creyendo tener la verdad, es que le pongo sentido a esas palabras. Jesucristo con sus palabras se cerciora de que la única verdad que existe en el mundo es la de Él, que no hay otra verdad, que lo que Él diga se cumplirá, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por lo tanto, si alguna persona tiene alguna teoría sobre Dios y no es consecuente con lo que Jesucristo dice, de nada le sirve. ¿Eso para qué? Si usted tiene ideas locas de Dios o sobre la vida y no son consecuentes a lo que Jesucristo dice, ¿eso para qué, hombre? Eso no sirve para nada. Le sirve a usted para su propia perdición. Por eso debes cerciorarte de que con tu palabra, de que tus pensamientos, tu ideología sea consecuente a lo que está escrito en la Biblia. Porque si es consecuente, entonces tú vas por el camino del bien. ¿Y cómo se logra esto? No es pensando a mí lo que me da la gana. Hay que indagar, hay que investigar, hay que leer, hay que descubrir. Yo la Biblia prácticamente me la estoy viendo, me la estoy aprendiendo, viéndome los videos del Padre Luis Toro. Todos los videos del Padre Luis Toro, y me faltan muchos por ver, pero yo todos los días me veo los videos del Padre Luis Toro y de ahí estoy aprendiendo un montón de cosas sobre la Biblia y ando por el camino de la verdad. Ese cuento de que yo les digo todos los días, de que yo todos los días peco, sí es verdad, yo peco todos los días de pensamiento, palabra, obra u omisión. Pero no son pecados mayores. De pensamiento quizás se me atraviesa uno que otro pensamiento. Por ahí de vez en cuando le digo a algún amigo alguna mala palabra, pero de resto no. Que mujeriego, eso es mentiras. Tengo una novia, es lo que tengo en estos momentos, pero de ahí a que yo me considero un gran pecador y que estoy mintiendo con la palabra de Dios y todas esas cosas, no. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, muchachos. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy parece ser que hay una fiesta, hombre, fiesta. Deuteronomio 8, 7 al 18. Pónganle mucha atención a lo que dice este Deuteronomio, porque es un consejo que nos da a todos, un consejo. Dios te da la fuerza para crearte estas riquezas. Habló Moisés al pueblo diciendo: cuando el Señor tu Dios te introduzca en la tierra buena, tierra de torrentes, de fuentes y veneros que manan en el monte, y la llanura, tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, tierra de olivares y de miel, tierra en que no comerás tasado el pan, en que no carecerás de nada, tierra que lleva hierro en sus rocas y de cuyos montes sacarás cobre. Entonces comerás hasta hartarte y bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que te ha dado. Pero cuidado, no te olvides del Señor tu Dios, siendo infiel a los preceptos, mandatos y decretos que yo te mando hoy. No sea que cuando comas hasta hartarte, cuando te edifiques casas hermosas y las habites, cuando críen tus reses y ovejas,
aumente tu plata y tu oro, y abundes de todo, te vuelvas engreído y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres, para afligirte y probarte, y para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Acuérdate del Señor tu Dios, que es el quien te da la fuerza para crearte estas riquezas. Y así mantiene la promesa que hizo a tus padres, como lo hace hoy. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es Moisés hablándole a su pueblo, dándole un buen consejo. Muchachos, ¿cuántos años vivimos nosotros en el desierto? 40 años, vivimos de penurias, comiendo un pan que es el maná, que Dios sacó agua de una piedra de pedernal y nos puso a prueba a todos. Ahora van a entrar a la tierra prometida, donde todo florecerá, todo se podrá cosechar, todo será rico, ya no necesitarán comer pan de a poquitico, sino que se van a hasta hartar de comer de todo. Van a recibir eso por herencia, porque Dios hizo una promesa a sus padres y hoy Dios la cumple y les va a dar la tierra prometida, esa tierra que emana leche, esa tierra que es de abundancia. Muchachos, va a ser para ustedes. Pero cuidado, que después de haber comido de todo, después de haber hartado, después de haber hecho casas bonitas, después de haber conseguido el mejor carro, después de haber tenido todo lo que ustedes desean, se olviden de Dios. Cuidado, no se les olvide cumplir con los mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor que Él estableció con ustedes. Si ustedes siguen declarando en su vida que yo soy tu Dios y ustedes serán mi pueblo, yo los bendeciré todos los días. Mucho cuidado con que ustedes, por ponerse de opulentos y engreídos, porque como ya tienen de todo, entonces se olvidan hasta de Dios. Y Dios les castigará por eso, por el orgullo y el engreimiento. Así es que nunca se les olvide que Dios siempre ha estado con ustedes y que Dios es el que les proporciona todo. Todo se lo proporciona a Dios. Ese es el primer mensaje que hay acá. Donde hay otra partecita que me gustaría exaltárselas aquí. Esta parte: Dios te sacó de Egipto de la esclavitud, recorrer el desierto, se queda sin una gota, pedernal, alimento, para afligirte y probarte, no por mi fuerza. Esta. Y para hacerte el bien al final. Y no digas, por mi fuerza y el poder de mi brazo me he creado estas riquezas. Por mi fuerza y el poder de mis brazos me he creado estas fuerzas, estas riquezas. Ese pedacito no puedo dejarlo pasar, porque cuando yo estuve estudiando literatura en la Universidad del Valle y en Zarzal, nos enseñaron a Federico Nietzsche. Y Federico Nietzsche nos tocó estudiarlo. Y una de las teorías que nos tocó estudiar de Federico Nietzsche fue la voluntad del poderío, que definía él como filósofo, que Dios ha muerto y que todo lo que yo cosecho es gracias a mi poder, a mi brazo, a mi fuerza. Porque nadie puede levantarse y decir no voy a trabajar hoy porque Dios me va a dar todo. Tiene que levantarse a trabajar, porque el que trabaje que coma. Y entonces decía, si yo me consigo una casa es gracias a mi fuerza. Si yo consigo un carro es gracias a mí. Si yo consigo para educar a mis hijos es gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo y todas estas cosas. Nunca digas esto. Y Federico Nietzsche hace tan solo, yo no recuerdo en qué fecha vivió Federico Nietzsche, tendría que investigarlo, si ahorita en 1900 o en 1800, no recuerdo. Pero Federico Nietzsche, un tonto que se puso en contra de Dios. Y aquí en Deuteronomio prácticamente lo están nombrando.
Nunca pongas tus fuerzas, sino que tus fuerzas estén en las manos de Dios. Ese es el primer mensaje que hay acá. ¿Y cuántos de ustedes que hoy día tienen con qué comer y con qué vestir y Dios les ha proporcionado de todo, piensan que es gracias a sus fuerzas, a su entusiasmo, a su energía, a su vitalidad, a su conocimiento, que creen que Dios les ha dado todo? Vamos a leer la lectura sálmica, primera de Crónicas 29, 10, 12. Tú eres Señor del universo. Bendito eres, Señor Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y en tierra. Tú eres Rey soberano de todo, de ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo, en tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del universo. Cuando a mí me ha estado yendo mal, mis súplicas son para con Dios todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Cuando voy en la moto para Toro, para Roldanillo, para La Victoria, para cualquier parte, yo estoy orando a Dios. Y yo le digo, Dios mío, tú eres el dueño de todo, del universo entero, de la tierra, de lo que hay encima de la tierra, en la tierra y debajo de la tierra. Son todas tus riquezas, Señor. Y te pido, Señor, que no me desampares, que ayúdame a salir adelante, que no me desampares, porque tuyo es todo, las riquezas. Y los más ricos tienen más, pero dame un poco a mí de lo mucho que tú tienes, Señor, pero no me desampares. Ese es un mensaje que yo siempre lo rezo a Dios, pidiéndole auxilio y protección, porque yo estoy en tus manos y de tus manos no me quiero zafar. Que cada cosita que yo consiga sea para decirte gracias, Señor, por lo que me has dado. Por cada comida que yo consuma te doy gracias, Señor, porque eres tú el que me lo ha dado. Eso ha sido así desde hace muchos años hasta el día de hoy. Y me ha sostenido hasta el día de hoy. Me ha sostenido, Señor, por eso ahora, cuando viene mi vejez, Señor, no me desampares en este tiempo. Eso es una cosa que todos los días tenemos que rezar. Vamos a escuchar 2 Corintios 5, del 17 al 21. Os pedimos que os reconciliéis con Dios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconcilies con Dios. El que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esta lectura de hoy sí que es una lectura bien difícil para los protestantes. Para nosotros los católicos lo entendemos perfectamente. Y es que aquí hay una frase clave, que Jesucristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y ahora Él nos pide que nosotros nos reconciliemos con Dios a través de esto. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Esta frase es demasiado difícil para que la entiendan los hermanos separados, que tristemente eran católicos, la mayoría, y se salieron de la Iglesia Católica. Papá, mamá, los abuelos los llevaron y los bautizaron en la Iglesia Católica. Luego les hicieron la primera comunión, les hicieron la confirmación
y los sostuvieron en la única iglesia que Cristo les había dado por tesoro y los había traído. Y ustedes vivían reconciliándose en cada vez que cometían un pecado, iban al confesionario y se reconciliaban con Dios a través de la confesión. Y ustedes mantenían en paz con Dios. Y Dios se reconciliaba cada vez que usted pecaba. Dios, el sacerdote, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo reconciliaba, que es la otra partecita que está aquí y se las voy a leer. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Eso lo está diciendo Pablo, que es un apóstol, que tuvo la imposición de las manos. Y Jesús le dio esa autoridad y esa orden a los discípulos. Vayan, y a quienes les perdonareis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Les dio esa autoridad para ir a reconciliar al mundo con Dios mediante el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es ese ministerio de la reconciliación? Que todo hombre que vaya al sacerdote a pedir perdón por sus pecados, usted puede ir tranquilamente y él, con su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios lo reconcilia. Dios lo reconcilia directamente al hombre. El sacerdote, uniendo esas frases: yo en el nombre del Padre te absuelvo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te absuelvo de todos tus pecados. Y cuando Él te absuelve de todos tus pecados, hay una reconciliación entre tú y Dios. Jesucristo es el sacerdote. Jesucristo es el sacerdote, porque así está escrito en Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres. Será un hombre común y corriente, pero él tendrá la autoridad para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Hebreos 5:1. Ahí vemos, y esa orden y ese no se lo podrá imponer cualquier persona, solamente es una honra que da Dios. La honra que da Dios a esos hombres para que ellos sean embajadores de Cristo aquí en la tierra. Eso nosotros los sacerdotes, nosotros los católicos lo entendemos perfectamente. Entendemos claramente que para poder reconciliarnos con Dios debemos ir donde el sacerdote. Pero los hermanos separados, que les lavaron el cerebro un pastor que es un profeta falso, una especie de esbirro del demonio, viene y les lavó el cerebro y les dijo que eso es mentiras, que no hay necesidad de confesarse con otro hombre que es un pecador igual que uno o quizás peor. Y ustedes se dejaron creer esa idiotez y ahora andan por el mundo sin reconciliarse con Dios, porque el pastor mentiroso, esbirro del mal, les dijo: eso no es sino entrar al cuarto y orar al Padre, y el Padre que ve en lo escondido te escuchará. Pero ahí no está diciendo nunca que te perdonará. Ahí dice que te va a escuchar, pero no que te va a perdonar, porque entonces las palabras de Cristo: vayan, y a quienes les perdonareis los pecados les quedan perdonados. Entonces, ¿qué? Esas palabras entonces no cuentan, no valen, no tienen ningún sentido. Y a quienes no se las perdonen, no les quedarán perdonados. Entonces Jesucristo dijo barrabasadas. Y ustedes prefieren creerle a un pastor mentiroso que a Cristo mismo, que lo está diciendo en su palabra. Es lo que está escrito acá. Nosotros, la Iglesia Católica, tiene ese ministerio de la reconciliación. Porque lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación para eso, para atar y desatar. ¿Quién es? La Iglesia Católica. Por eso, cuando ustedes tengan cerca a un sacerdote, admírenlo, aprovéchenlo. Si ustedes en estos momentos están o tienen a un familiar a punto de perecer, a punto de fallecer, el consejo que yo les doy
corran ya por un sacerdote. Corran ya por un sacerdote antes que esa personita muera, antes de que esa personita fallezca. Y ojalá esa personita pueda hablar. Decía el padre Luis Toro, en algunas ocasiones me llevaban a donde el enfermito, ya que a punto de expirar, y entonces entraba yo y el abuelito, la abuelita o el enfermito no podía decir nada, ya lo llevaron en las últimas consecuencias. Y resulta que esto también tiene que ver con una cosa, que nosotros por nuestra boca tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que pronunciar: estoy arrepentido, Padre. Pero lo llevaban en el último minuto, ya cuando él estaba a punto de perecer, ya no podía decir nada. Evidentemente yo como sacerdote le hacía la extremaunción y toda la cosa, le ponía los óleos y toda la cosa, pero ya queda la misericordia de Dios, porque él no pudo confesarse a tiempo. Es que yo que voy a llevar a un sacerdote, por eso es condenarlo a muerte. Y todos piensan de esa manera estúpida. Es que si yo le llevo a un sacerdote es como si lo estuviera condenando a muerte, y antes todo lo contrario. O lo condena a vivir nuevamente, porque el sacerdote tiene poder en las manos para curar, pero también el sacerdote tiene poder en las manos para libertar al pecado y llevarlo al reino de los cielos. Y las personas, por no leer las Escrituras, no lo entienden. Vamos a leer el Evangelio. Mateo 7, del 7 al 11. Quien pide, recibe. Ah, bendito, yo porque me demoré tanto en esa otra parte. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, le va a dar una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestro Padre, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio siempre lo he practicado yo en mi vida. Yo desde que empecé con el canal CNC hace muchos años, este evangelio fue el más fundamental de mi vida. Pide y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, porque el que pide se le da, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Si ustedes, que son malos, si un hijo te pide una piedra, un pan, tú le vas a dar una piedra. Y si te pide pescado, tú le vas a dar una serpiente. Pues si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto nuestro Padre les dará el Espíritu a quien se lo pida? Por lo tanto, pidan. Y esto es lo que Dios nos está diciendo. Que siempre le pidamos. ¿Se acuerda que ayer leíamos el Evangelio? Que nunca dejemos a Dios para nada. Que siempre Dios por delante. Que cada cosa que tú hagas en la vida, Dios por delante. Al acostarte, Dios por delante, al levantarte, Dios por delante, al ir a trabajar, Dios por delante en tu vida. Siempre, para cada cosita, Dios por delante. Y entonces hoy dice de esa escritura, porque es continuación casi que lo de ayer. Hoy Dios nos dice: todo el que está conmigo, todo el que crea en mí, pida y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque Dios siempre va a estar ayudando a las personas. Por eso Jesucristo también dice: vengan a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Pero hay una condición. Hay una condición. Creer en Jesús. Obedecerle a Jesús para poder que Dios actúe en su vida. Un protestante: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, pero ni crea que yo voy a ir a confesarme con un sacerdote porque él es un hombre igual que yo, o quizás peor, no está con Dios. Yo que voy a comer ese pan insípido sabiendo que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Ahí no está Dios. Este mensaje va para los que creen en Dios y le obedecen. Pide y se os dará, buscad y hallaréis. Allá en Moisés, escuchamos en esa primera lectura,
Decía, les voy a entregar la tierra prometida donde hay leche en abundancia, hay maná, crecerán los cultivos y todo fructificará. Pero no desechen los mandatos de Dios, no desechen los mandatos, preceptos, normas y decretos de Dios, no los desechen. Porque así Dios estará con ustedes todo el tiempo. Se lo dijo Moisés a ese pueblo y aquí nos lo está diciendo y yo se lo estoy diciendo a ustedes. No es cualquiera persona que diga yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Señor, necesito que me vaya bien en la vida, pero olvídese que yo voy a ir a confesarme con un sacerdote. No. Olvídese que yo voy a ir a comer ese pan insípido que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. No. Es para las personas que obedecen sus preceptos, mandatos, normas y decretos. Es solamente para ellos. El que no obedezca, pida y no se le dará nada. Porque no le cree al Señor y no obedece lo que el Señor le manda. No tiene el ministerio de la reconciliación. No se reconcilia con Dios para que Dios lo pueda ayudar. Eso es lo que es el Evangelio en el día de hoy. Podría decir más cosas, pero dejémoslo estar. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.